tal amigos, amigas de Huacha Noticias? Hoy, 8 de abril del 2024, estamos presenciando un eclipse aquí en la Ciudad de México desde las 11:55 de la mañana que inició. En Mazatlán comenzó un poco después de las 9 de la mañana. Recuerdo que la última vez que presencié un eclipse total de sol fue el 11 de julio de 1991 y lo recuerdo bien porque yo trabajaba por la avenida Coxpa al sur de la Ciudad de México y pues la empresa para la cual trabajaba pues nos permitió a todos los trabajadores y a los clientes que estaban en ese momento ahí en las oficinas salir y presenciar en general el eclipse total de sol, que fue una maravilla. Hoy lo estamos viviendo nuevamente. Como le digo, inició poco después de las 9 de la mañana en Mazatlán, donde estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y fueron científicas, la directora del CONACYT y dos científicas más, las que explicaron un poco más a detalle lo que es el fenómeno. Esto es un poco de cultura para los mexicanos que deben de saber y de conocer un poco más sobre este tipo de fenómenos que presenciamos hoy, 8 de abril. Ya vienen los científicas. Un aplauso para las científicas. Vamos a la clase, ¿no? Con su permiso, señor presidente. ¿Ya hay que ponerse los lentes o todavía no? Ya. Podemos, primero, ya empezó, se pueden poner los lentes primero y luego voltear a ver al sol. Y hace unos minutos empezó el mordisco a las 9:51 exactamente. Empezó el eclipse de sol a las 9:51 con 23 centésimas de segundo. Empezó 9:51:23. Empezó este evento raro, muy impresionante, maravilloso, del eclipse de sol total. Y es Mazatlán, el sitio donde se va a apreciar este eclipse de mejor manera, por razones que la doctora Silvia en un momento nos va a volver a recordar. Pero antes quisiera yo aprovechar este espacio en el que todavía tenemos luz del sol y pareciera como que no está pasando nada, para remontarnos a nuestros ancestros mesoamericanos, si me pasan la primera transparencia, y tener conciencia de que la fortaleza de nuestra gran nación, de este México hermoso, de este México lindo y querido, abreva de esta fortaleza cultural que, entre otras, tenía una gran capacidad de conocimiento del universo, del entorno, la agricultura, también nuestro cuerpo humano. Y nada menos que estas ciudades del México antiguo, que tenemos aquí, solamente 3 ejemplos, son prodigiosos instrumentos astronómicos. Estoy aquí ejemplificando Uxmal en Yucatán, Tajín en Veracruz, de diferentes culturas, Calakmul en Campeche. La siguiente, por favor. Y esta arquitectura maravillosa que muestra la gran y profunda sabiduría y fortaleza de nuestras culturas mesoamericanas, que nos dan raíz, que nos dan también sustento de cara al porvenir en los pueblos vivos que heredaron esta sabiduría, son un manifiesto de los conocimientos profundísimos de los mayas sobre matemáticas, astronomía, geometría, acústica, y estos edificios como instrumentos astronómicos, como decía, y también los observatorios como este ejemplo del Caracol,
un observatorio astronómico, o el templo de Kukulcán o el castillo en Chichén Itzá, se orientaban de tal manera que era posible seguir, calcular y eventualmente predecir algunos de los eventos que tienen que ver con el movimiento de los astros, incluyendo los eclipses. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos el registro más antiguo de estas culturas aquí en Mesoamérica, y junto con toda esta capacidad, la capacidad de escritura jeroglífica maya y su capacidad para observar los fenómenos celestes, les permitió registrarlos, elaborar calendarios bastante precisos e incluso predecir las ocurrencias de eclipses, y todo ello finalmente redundaba en su capacidad finísima, muy claramente anclada en sus necesidades prácticas, por ejemplo, de llevar a cabo los ciclos agrícolas de manera que iban optimizando el crecimiento de las plantas a lo largo de los diferentes momentos de las estaciones, que dependen obviamente de cómo se están moviendo la Tierra y el Sol alrededor de su eje, la Tierra y la Tierra alrededor del Sol, alrededor de su elipse, alrededor de su trayectoria. Y en esta estela 3 tenemos el eclipse del 16 de julio, fíjense ustedes, del año 790, en un sitio maya en Santa Elena, Pocohuinic, en Chiapas. También tenemos registro, en la siguiente les muestro solamente otro ejemplo de este maravilloso códice Dresde, uno de los 3 que tienen mayor legitimidad. Es un registro astronómico elaborado alrededor de 1200-1250 después de Cristo. Se compone de 39 hojas de papel amate pintadas por ambos lados y muestra elementos iconográficos como el que tenemos acá, glifos y números relacionados con los dioses indígenas y los ciclos de los astros, y muestra también las fases de Venus, los eclipses solares y lunares. Y en esta viñeta figurativa, que también retoma la Secretaría de Cultura por indicación y coordinación de nuestra secretaria Alejandra Frausto, que nos acompaña aquí, y a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí vemos en esta viñeta figurativa sobre el séptimo eclipse, debajo de una banda celeste en donde están los símbolos también del sol y nocturnos, cómo se aprecian estas dos alas, una oscura que tienen estas señales como de muerte indicadas por estos huesos, y del otro lado esta representación barbada del sol, que sugiere este proceso de mordimiento del sol o de eclipse. Pero en este folleto hermoso del INA pueden ustedes ver otras representaciones figurativas como la que está en la portada de los eclipses de la época prehispánica. Adelante, por favor. Y bien, tan importantes fueron estas capacidades que inclusive se ha planteado por este arqueoastrónomo Jesús Galindo Trejo que justamente un eclipse solar total como el que hoy estamos a punto de experimentar fue la señal para fundar nada menos que México Tenochtitlán, en el centro del lago de la Luna, y la traza urbana y los edificios que todavía persisten en aspectos muy importantes de la Ciudad de México son expresiones de los conocimientos sobre el movimiento de los astros. Por ejemplo, las 4 puertas orientadas hacia los 4 puntos cardinales y los templos piramidales representando el orden celestial donde... Esto fue UH Noticias, nos vemos en la próxima. Les pido que nos regalen un like, les pido que compartan nuestros contenidos y se suscriba, y muchísimas gracias por presenciar este noticiero que hacemos llegar modestamente hasta usted. Gracias.